Compañeras, compañeros, entonces, ¿cuál es la propuesta para nuestra conversación del día de hoy? Bueno, en primer lugar, nos parecía interesante poder invitar a las compañeras para que nos propongan unas ideas para esta conversación. Entonces, por un lado, como les había anunciado, tenemos a Sonia Correa, que viene desde Brasil, que esta semana estaba en un congreso también que se hace en Bogotá sobre estudios latinoamericanistas. Sonia es investigadora, es activista feminista, coordina el Observatorio de Sexualidad y Político de Río de Janeiro y pues también es una compañera luchadora y por eso la hemos invitado para que pueda estar hoy aquí con nosotras y con nosotros. Entonces, un aplauso para darle la bienvenida a la compañera. Y también vamos a tener a 3 compañeras que ustedes ya conocen, que nos van a ayudar, 4 compañeras, nos van a ayudar también con algunas ideas para decir cómo están las luchas de las mujeres, de las personas LGBTIQ+, las luchas feministas en el norte del Cauca. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde van nuestras luchas? ¿Qué nos tiene preocupadas? Entonces tenemos a la compañera Marcela Amador Ospina, que ustedes la conocen, que es parte de la Corporación de Ensayos, también trabaja como profesora en el Departamento de Antropología de la Universidad del Cauca. Tenemos a la compañera Clarita Ávila, que es comunera NASA del resguardo de Canoas y que actualmente es codirectora de Ensayos. Tenemos a la compañera y estudiante de Derecho propio de la UAI, prestigiosa Universidad Autónoma Indígena Intercultural. Y tenemos a la compañera Aleida. Aleida es una lideresa, es una mujer indígena lesbiana, defensora de derechos humanos, de la población LGBTIQ+, hace parte de la Mesa de Diversidad Sexual y también es cofundadora de la red TIUNCLA, ¿así la nombramos? ¿Sí? Listo. Y de Corfadín. Y tenemos también a la compañera Daniela Cortés, que viene desde Buenos Aires, ¿no? Y la compañera nos va a hablar sobre un proceso también desde la comunicación que se llama Relatos de Libertad, para ver un poco cómo estamos dando esas luchas desde otras aristas. Entonces, las compañeras nos van a plantear algunas ideas y queremos que ustedes participen, complementen, levanten la mano, hagan preguntas, etc. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, como había dicho Diana, la idea es que podamos tener como un diálogo muy cercano, fraterno, respetuoso, que podamos poner en debates y en diálogo diferentes reflexiones asociadas a eso que ha sido llamado como la ideología de género y cómo eso se conecta también con nuestras vidas cotidianas acá en el norte del Cauca. Entonces yo quería empezar contándoles que hace más o menos 6 años, en el 2018, el Fondo Lunaria nos invitó a Diana Granados y a mí a participar en una investigación documental que en ese momento llamamos Ideología de Género en Colombia, cómo romper el cerco. En ese momento, digamos que Lunaria acogió el llamado de diferentes organizaciones sociales, populares, comunitarias, para reflexionar en profundidad sobre qué significaba eso de la ideología de género, qué era lo que estaba ocurriendo alrededor del mundo en relación con esto, y en Colombia cuáles eran los debates que estaban ocurriendo, con el propósito de pensar estrategias para enfrentar, digamos, como ese momento en el que las derechas en Colombia empezaron también a utilizar estos debates sobre la ideología de género también para empezar a restringir cada vez más derechos que históricamente habíamos ganado las mujeres, las personas LGBTIQ+, entre otros colectivos y colectivas. Y esto me viene a la cabeza porque en realidad justo hoy, 6 años después, digamos, estamos acá reunidas y reunidos en Santander de Quilichao, y lo que eso nos muestra es que estos debates todavía son necesarios, todavía son urgentes y todavía son pertinentes, que todavía tenemos muchas reflexiones y debates por dar alrededor de este tema y que todavía está pendiente que sigamos profundizando las estrategias para enfrentar toda esta situación que genera.
Y lo estamos haciendo acá en el marco de lo que nosotras en ensayos hemos llamado los foros de democracia a la plaza. En general son debates públicos en la plaza pública que nos convoca a dialogar sobre diferentes temas relacionados con la construcción de ciudadanía y con la profundización también de lo que entendemos por democracia. Desafortunadamente el día de hoy no lo pudimos hacer en plaza pública justamente porque estamos atravesando una situación de conflicto armado muy complicada, problemática, que nos impide también llevar este escenario al debate público y abierto, que es la intención. Entonces, en primer lugar, expresarles también como la alegría que tenemos de poder compartir con ustedes este escenario y de pensar estrategias para ver cómo ayudamos desde nuestras organizaciones sociales y comunitarias a profundizar esas reflexiones asociadas a lo que se ha llamado la ideología de género y lo que en este momento podríamos llamar como la emergencia de derechas renovadas, que no son nuevas, pero sí son renovadas en el continente latinoamericano y también en la situación particular en la que estamos en Colombia, donde tenemos por primera vez un gobierno progresista y cada quien, digamos, le pondrá los adjetivos que quiera ponerle, pero en el marco de un contexto de profundización de unas derechas también reaccionarias que están muy incómodas con esta apuesta por lo que ha promovido el gobierno del cambio, que son en realidad las reivindicaciones históricas de los movimientos sociales y populares en el país. Y le hemos llamado al foro Sacudir los feminismos, diálogos sobre ideología de género y nuevas derechas, porque en realidad es una invitación también a sacudirnos a nosotras, a sacudirnos a nosotres y a sacudir eso que conocemos como feminismos, independientemente de que decidamos nombrarnos como feministas o no, pero tenemos unas luchas en relación con ampliar los derechos de las mujeres, de las personas LGBTIQ+, entre otros. Y esta invitación a sacudirnos implica también sacudirnos de muchas certezas. Certezas sobre eso que conocemos como qué es ser hombre, certezas sobre eso que conocemos como qué es ser mujer, qué es ser heterosexual, qué es ser homosexual, digamos, esas categorías tan rígidas con las que hemos aprendido a ser, con las que en ciertos espacios nos han también obligado a ser. Y ese sacudirnos es una invitación a ver cómo podemos pensar en nuevos marcos de interpretación para que en realidad podamos ser lo que queremos ser, porque es que nos llaman mujeres o nos llaman hombres incluso desde antes de nacer. Entonces, ¿dónde están también esos espacios para la construcción de la libertad y la decisión sobre eso que queremos ser? Y estos debates asociados a esto que se ha nombrado en muchos lugares, la ideología de género y la emergencia de estas derechas renovadas, pues lo que nos va a mostrar también es cómo se entrecruza el género y la política. Y se entrecruzan no en Marte, se entrecruzan acá, en nuestras vidas cotidianas, se materializan en nuestros cuerpos, en nuestras experiencias y en la forma en la que nos obligan a ser algo o alguien y a comportarnos en función de eso. Y ustedes habrán visto que desde hace varios años y desde muchos rincones en Latinoamérica, pues hemos visto cómo esto de la ideología de género se ha convertido también como en un fantasma. Y es un fantasma que aviva como muchos pánicos morales y miedos de nuestras sociedades. Y los debates no solo han ocurrido acá en Colombia, también han ocurrido en Brasil, y por eso Sonia acá estamos muy contentas de que pueda acompañarnos para conocer qué ocurre en Brasil, pero también ha ocurrido en Argentina, en Guatemala, en Perú, en muchos lugares en Europa, que ustedes han visto en el último tiempo cómo también estamos en este momento en la emergencia de estas derechas renovadas también en el continente europeo, y que eso tiene unos impactos y unos efectos en la vida cotidiana que tenemos acá nosotras y nosotres como organizaciones, pero también como personas. Entonces, lo que vemos es que esto es un fenómeno transnacional,
Y la idea de hoy es que podamos pensar cómo es que se ha convertido en un fenómeno transnacional y por qué es tan problemático lo que ocurre alrededor de estas discusiones, y pensarnos desde nuestras organizaciones y nuestro quehacer cotidiano, pues cómo podemos juntar luchas, tanto con las personas que están en Brasil, también muy alineadas y en función de discutir, debatir y movilizarse en contra de todo lo que esto nos ha generado, y también acá en Colombia, cómo lo estamos haciendo. Ustedes recordarán algunos casos emblemáticos que podríamos llamar de lo que ha ocurrido en Colombia. Por ejemplo, ese recorrido del bus que se llamó Con mis hijos no te metas, que llegó acá a Colombia, una estrategia de campaña que estaba buscando defender, digamos, eso que ha sido llamado los valores tradicionales de la familia, y que ese bus circuló por muchos lugares del continente latinoamericano y promovía, digamos, toda esta idea asociada a la defensa de los valores de la familia tradicional. Pero también la censura que hubo en algún momento de un espacio histórico que durante muchos años había logrado construir el movimiento LGTBIQ+ en Bogotá, que era el Ciclo Rosa, que ocurría también en el marco de los espacios de la Universidad Javeriana, y que en un momento, a raíz de estas discusiones y por presiones políticas y religiosas, la Javeriana tomó la decisión de no darle continuidad a ese espacio de discusión y debate académico que ponía en el centro las reflexiones sobre el género y la diversidad sexual. Pero uno de los casos más emblemáticos, y eso lo vivimos con muchísima fuerza acá en el norte del Cauca, fue todo lo que ocurrió asociado a esas cartillas sobre educación sexual, que a raíz de el suicidio de Sergio Urrego, justamente por todo el acoso, la discriminación y la violencia que vivió en su colegio, pues tomó la decisión de suicidarse justamente para librarse de todas las violencias que estaba viviendo por razón de su género y de su diversidad sexual. Y que a raíz de eso estábamos justamente en un contexto de discusión sobre el plebiscito, y ustedes recordarán que la respuesta fue un no al plebiscito por la paz, pero ocurrió en el marco de una discusión en la que los grandes políticos, incluido en ese momento el procurador Alejandro Ordóñez, lo que dijo fue que iba a haber una destrucción de la sociedad, de la familia tradicional, si la sociedad colombiana aprobaba el plebiscito por la paz. Entonces, digamos que esos casos emblemáticos nuevamente nos vuelven a mostrar justamente cómo se relaciona el género con la política y los impactos que eso tiene en nuestra vida cotidiana. En ese momento, Alejandro Ordóñez incluso dijo, piénselo bien el 2 de octubre, usted decide el futuro de sus hijos y el futuro de la familia colombiana. Justamente intersectando dos discusiones que en principio se supone no tenían nada que ver, pero que a raíz de lo que ocurrió en términos de la movilización de ese mensaje en los medios de comunicación, se logró instalar nuevamente la idea de que se iba a homosexualizar a los hijos si se aprobaba el plebiscito por la paz, etc. Entonces, yo estoy segura que recordamos la manera en la que sufrimos ese no en el plebiscito por la paz y las discusiones asociadas a este tema de la llamada ideología de género fue uno de los motores fundamentales para que se despertaran eso que se ha conocido como esos pánicos morales de la sociedad colombiana y también, digamos, en otras altitudes. Digamos que estas situaciones ponen justamente sobre la mesa varios asuntos. Uno, la manera en la que se conectan y la inseparabilidad y mutua interdependencia que hay entre género y político. También la manera en la que esa construcción como de un enemigo público está mostrando esos entramados de los miedos y de los pánicos morales que tenemos como sociedad, y la forma en la que detrás de eso se esconde
una agenda económica también neoliberal y una apuesta de una política e ideología sexista, clasista, racista, que persiste también en mantener y dejar, digamos, intactas toda esa historia de discriminación y violencias que hemos vivido como mujeres y como personas LGBTIQ+. En relación con esto, poner y compartir acá algunos retos también para que tengamos la posibilidad para discutir y reflexionar alrededor de ellos. Por un lado, la necesidad de pensar que no podemos seguir negándole a las y les jóvenes pues el conocimiento sobre ese espectro amplio de posibilidades para las vivencias del género y la sexualidad. Reafirmar las libertades políticas también es una apuesta por aliviar el sufrimiento. Ustedes han visto en el caso de Toribío y otros lugares del norte del Cauca los índices tan altos de suicidio que tenemos entre nuestros jóvenes, y uno de los motivos es el mismo que llevó a Sergio Urrego también a suicidarse. ¿Qué vamos a hacer para aliviar ese sufrimiento de nuestros jóvenes y de nuestras jóvenes? ¿Vamos a seguir reproduciendo mandatos que nos prohíben y nos restringen las libertades, o vamos a generar un diálogo y una discusión para permitirnos ser y vivir como queramos ser y como queramos vivir? También otra cosa fundamental, y es que enseñar sobre temas de género no es una forma de adoctrinamiento, tampoco es una amenaza para las familias, es mostrar los posibles caminos para esa vivencia y esa experiencia del género y de la sexualidad. La necesidad que tenemos también de ampliar nuestras alianzas, nuestros diálogos, de internacionalizar las reivindicaciones y apuestas feministas y de desarrollar también investigaciones locales, empíricas, que nos muestren cómo ocurren todas estas cosas acá en el contexto local del norte del Cauca, y también desde una perspectiva que sea pertinente social y culturalmente. ¿Cuál es la vivencia del género y de la sexualidad de las personas NASA? ¿Cuál es la vivencia y experiencia del género y la sexualidad de las personas negras, de las personas campesinas, etcétera, de las personas LGBTIQ+? Y de igual manera, generar apuestas comunicativas muy potentes que nos permitan, en el marco de esas alianzas, primero entender cómo son esas experiencias y luego aprender también a comunicar nuestros mensajes, porque lo que hasta acá, al momento, ha estado claro es que no hemos tenido todavía la suficiente potencia, como sí han tenido los medios hegemónicos y de la derecha, para comunicar lo que queremos ser y la manera en la que queremos vivir. Entonces, uno de los retos es un reto de comunicación, cómo comunicar eso y cómo generar procesos de sensibilización y de formación en los espacios comunitarios, en las escuelas, en las universidades, donde se toquen estos temas y que en realidad sean transversales a nuestro proceso de formación y de socialización como personas en un mundo que pueda favorecer y que evite y elimine todas las formas de violencias, de discriminaciones, de racismo, de clasismo, de sexismo, etc. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Marcela, por ponernos como estas ideas generales sobre qué es esto de ideología de género y por qué afecta tanto como nuestras vidas. Bueno, vamos a darle ahora la palabra a la compañera Aleida Palta, de la Mesa de Diversidad. Aleida, ¿dónde está? Que Aleida nos va a compartir un poco cómo están en este momento también las luchas y los derechos de las personas LGBTIQ+, en particular acá en el municipio. Entonces, Aleida, una sillita para la compañera está un poco cansada. Buenos días. Buenos días para todas, todos. Pues más que cansar, yo creo que es como que para que nos sentamos todas igual. Mi nombre es Luz Aleida Palta Calambás. Pues soy mujer indígena, lesbiana. Represento en la Mesa de Diversidad a la mujer lesbiana de cualquier sector. Y además pues represento a la mesa en todos los espacios de participación.
Aparte de eso, pues soy cofundadora de dos organizaciones que están en la defensa de los derechos de la población LGBTI. Una de ellas nace tras un hecho victimizante a una menor de edad que se llama Corporación Familias Diversas. Eso nos obliga, igual que la otra organización, que es una plataforma departamental, a organizarnos por el hecho de ser discriminados, señalados y rechazados en nuestros entornos y en nuestros territorios. En la mesa pues se viene haciendo un ejercicio, digamos, más de recuperar nuestros espacios y exigir por, digamos, la vulneración a nuestros derechos por parte de la institucionalidad. Como organizaciones pues lo hacemos frente a la sociedad, que creo que somos, digamos, un foco de discriminación bastante complejo por nuestra orientación sexual, pero lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta que la heterosexualidad también cabe dentro de esa diversidad sexual. Cuando hablamos de orientación sexual, pues aquí cabemos también lesbianas, gays, trans, queers, intersexuales, pero también están los heterosexuales. Entonces estamos viviendo en un mundo de diversidad, en la cual estamos todos. Entonces diría yo, ¿por qué tenemos que rechazar al otro? Cuando los dedos de la mano muestra, no todos son iguales. Cuando tenemos hijos, varios hijos, tampoco nuestros hijos son iguales, ni en el aspecto físico, ni en su forma de ser. Entonces creería que este es un punto en el que nosotros venimos trabajando, tanto como Mesa Diversidad y como organizaciones que nos hemos ligado, personas, nos hemos juntado para organizarnos y luchar hoy por nuestros derechos. Buscamos dentro de estos espacios empezar, digamos, a dirimir esos obstáculos que se nos presentan. Uno de ellos es la invisibilización por parte de la misma sociedad, organizaciones civiles y de la institucionalidad. Creo que el no reconocimiento de nuestra existencia como personas con una orientación sexual diferente hace de que no nos reconozcan, nos invisibilicen. Pero también tenemos, por ejemplo, la estigmatización, que es la que, digamos, que nace desde nuestro propio seno familiar. Cuando nosotros no decidimos, porque nosotros nacemos. Digamos, esa orientación sexual no es que, digamos, yo hoy nací, tengo 8 años y mañana quiero ser lesbiana. No, realmente esa orientación sexual viene ligada a un tema biológico, fisiológico. Entonces, no es que nos hacemos, es que realmente nacemos con una orientación sexual diferente que se desarrolla en el transcurso en que nacemos y nos vamos desarrollando. Entonces, es como empezar, digamos, desde ese ejercicio de liderazgo y defensa de derechos humanos, empezar, digamos, a sensibilizar o a enseñar, porque nosotros en ningún espacio buscamos que todos seamos iguales, pero sí buscamos fomentar, promover el respeto hacia la diferencia que tenemos cada uno, y nuestra diferencia es esa, el gusto, el sentir. De esta manera, pues, otra de las cosas sería la misma población. El hecho de tener, digamos, estos obstáculos y las barreras que se nos presentan, digamos, en la garantía de nuestros derechos, hace que nuestra misma población se invisibilice, tenga miedos, digamos, a salir de ese closet y a ser esa misma persona, o sea, eso que quiere ser, eso que es. Y ahí es donde está, digamos, el tema de las violencias desde los hogares, la discriminación, los señalamientos, los destierros desde los territorios. Nos destierran, pero nosotros mismos nos desterramos. Porque con el afán de querer ser nosotros mismos, salimos de nuestros territorios a las grandes ciudades, a los pueblos, donde podemos ser libres. Creería que eso es, digamos, arrancarnos de nuestros orígenes, que no debería de ser así. Otra de nuestras funciones es, como organizaciones, empezar a acompañar a jóvenes,
Nos estamos realmente enfocando en los jóvenes porque son las personas que en estos momentos, digamos, el hecho de, digamos, decir que tienen una orientación sexual diferente a la que tienen sus padres, eso los lleva a tomar decisiones equivocadas. Los estigmas que nos tiene la sociedad y los prejuicios, que son los que nos llevan a esos rechazos, son los que, digamos, no permiten que desarrollemos capacidades, esas capacidades diferentes que tenemos, porque dentro de nuestra población tenemos unas habilidades impresionantes y que esas a las que les estamos apostando, impulsándolos a que estudien. Mire, y creo que he sido un gran referente para ellos y un ejemplo en el tema académico. Yo cuando empecé la carrera, yo dije, yo soy muy vieja para estudiar. Hoy tengo 44 años y le estaba contando a Marcela, en 2 meses me estoy graduando de administradora pública territorial. Entonces es como también no enseñamos con la palabra, porque a veces la palabra no se materializa. Y cuando la palabra no se materializa, se gana la desconfianza. Con las acciones y la palabra materializada, buscamos realmente que las personas confíen en nosotros. Y eso es lo que nosotros buscamos cuando hoy pensamos en un relevo generacional con los jóvenes. Estamos trabajando con jóvenes desde un enfoque interseccional, afros, indígenas, mestizos, campesinos. Antes, con el trabajo que hacíamos en la mesa, digamos, convocábamos porque aunque hay un gran porcentaje de población LGBTI en el municipio y dentro de los territorios, es difícil reunirlos, es difícil que ellos se visibilicen precisamente por todo este tipo de violencias. Hoy, desde esa confianza que hemos ganado nosotros como organizaciones, hemos logrado, digamos que si reuniéramos aquí, los invitáramos a todos ellos, reuniríamos unos 30 jóvenes, y que nos faltan muchos más. Pero la población como tal en Santander de Quilichao tiene que estar alrededor de unos 700, 800 personas de la población LGBTI, que es lo que hoy estamos exigiendo y que logramos que quedara en un plan de desarrollo la caracterización, porque necesitamos una caracterización de cuál es nuestra población para poder empezar a exigir nuestros derechos, que no deberíamos de exigirlos, porque son nuestros derechos y deben ser garantizados, pero desafortunadamente nos toca dar las luchas. Diría que esto es empezarles a ellos a fomentar, digamos, a orientarlos por el camino del liderazgo. Ha sido un poco complejo, pero no imposible. Allá hay varios líderes que vienen caminando no detrás ni delante, sino de la mano. Yo nunca busco estar delante de ellos ni detrás, siempre busco que ellos caminen conmigo. Por eso hoy me están acompañando. Hoy me acompañan y les agradezco a ellos, porque no solamente yo he podido lograr todo lo que hemos logrado, es con el apoyo de ellos y con los que cada vez más se vienen sumando. Hemos podido hacer una incidencia no solamente a nivel territorial, local, sino departamental y nacional. Hoy como organizaciones somos reconocidos a nivel nacional por el ejercicio de la incidencia y todo lo que hemos podido construir a nivel nacional para nuestras víctimas del conflicto armado, que es otro factor que nos está, digamos, vulnerando derechos hoy. No podemos estar tranquilos dentro de los territorios porque además de que tenemos esa violencia de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestro territorio, de nuestras comunidades, también tenemos los actores armados. Los actores armados, tenemos desaparecidos. Y hoy estamos en una lucha desde diferentes partes, apostándole, digámosle, a recuperar nuestros espacios y nuestra gente, que no sabemos en qué condiciones la vamos a encontrar, pero ahí estamos. Hoy estamos empoderando a los jóvenes para que empiecen a ocupar estos lugares que estamos ocupando. En especial diría yo que he podido ir a ocupar a nivel nacional, pero que la proyección es que ya sean ellos. Porque por eso se le apuesta el relevo generacional, que ya no esté Aleida en todos los espacios, sino que se empiecen a ver caras ya empoderadas en los espacios, hablando sobre las experiencias que hemos vivido. Porque cuando hablamos de esas experiencias es cuando nosotros podemos ofrecerles espacios seguros, donde todo lo que ellos tienen guardado, dolor,
el resentimiento en estos espacios seguros los sacan. Esos espacios los hemos trabajado en diferentes momentos. Como organización tenemos 2 espacios, uno en la zona urbana, que es donde nos encontramos, digamos, cada 15 días nos reunimos para tocar temas de salud mental. O sea, estamos atendiendo a estas personas, las estamos escuchando. Pero también tenemos uno en zona urbana, que es donde estamos generando confianza desde la tulpa diversa, desde la tulpa diversidad, porque se creó para poder tener espacios espirituales, espacios culturales, para generarle confianza a los jóvenes masas indígenas y que puedan empezar a expresarse como son, para que de ese sentir empiecen a ser los que ellos quieren ser. Entonces, hoy, gracias a todos los que se han ido uniendo, hemos podido abrir muchos más espacios y agradecerle a ellos, porque ellos son, digamos, como que esa base de que nosotros podamos hoy contar muchas cosas y muchas vivencias que hemos tenido. ¿Que trae riesgos? Sí, los trae, porque terminamos siendo, digamos, un foco de señalamiento y de persecución, pero que realmente eso no va a detener nuestro proceso ni nuestro caminar. Y aquí vamos a estar porque la idea es que cada vez más sumemos más personas y que el resto que no ha podido hoy decida empezarse a unir. La invitación es para que el 12 de julio nos acompañen a la marcha del Día del Orgullo Gay. Es una forma, digamos, que no solamente como población LGBTI queremos expresar lo que somos, sino que queremos sentirnos acompañados del resto. Un amigo, un familiar, la mamá, el papá, el primo. Entonces sí, como para que empecemos a sumar. Y invitarlos que, digamos, estos espacios a los que nosotros, digamos, participamos es para no promover que digamos, todos nos volvamos homosexuales, no. Es para que generemos respeto. Ese respeto a la diferencia que tiene el compañero enseguida. Porque esto no es una enfermedad. Y eso, cuando se catalogaba como enfermedad, hace 3 décadas salió de ese listado de enfermedades mentales. Hace muchos años, en 1970 creo, salió del listado de crímenes, de delitos. Entonces, somos personas comunes y corrientes, solo con una gran diferencia, que es nuestra orientación sexual. Pero eso no le hace daño a nadie, porque el hecho de que yo esté sentada aquí no quiere decir que me voy a enamorar de todas las mujeres que están aquí. No, eso es un gran error que nos han metido en la cabeza y el que nos tenemos que quitar, porque el hecho de que yo me siente en un lado de Marcela no quiere decir que yo ya le esté coqueteando a Marcela. Y las quiero porque son muy amigas y con ellas hemos compartido muchísimo, pero eso no quiere decir que ellas tienen que estar allí como que en la prevención, no. Todos sabemos, como por ejemplo una mujer heterosexual sabe qué hombres que le gustan. Yo sé qué mujeres que me gustan, y yo creo que un hombre gay sabe quiénes que le gustan. Entonces eso no quiere decir que yo aquí me vaya a enamorar de todas. Eso es un error, y eso es falso. Entonces, como que agradecerles por el espacio, no sé si me queda algo, pero qué chévere que estén aquí, que podamos compartir esas experiencias que hemos tenido nosotros desde el espacio LGBTI. Gracias. Bueno, muchas gracias a Leita por ponernos también ese panorama como de las luchas por la diversidad en el municipio, pero también desde los territorios indígenas, campesinos, negros, urbanos que tenemos en el norte del Cauca, que para quienes somos más viejitas, hace 10 o 15 años esto habría sido impensable, así que creo que es muy importante este avance y esta lucha también que están dando las compañeras y los compañeros, y qué bueno poder tejer esta solidaridad. Bueno, vamos a escuchar también a la compañera Daniela Cortés, que nos va a hablar como sobre una experiencia desde la comunicación y cómo las mujeres, las personas LGBTIQ+, también usan los canales de comunicación y estrategias comunicativas para hablar y defender sus derechos. Entonces, Daniela, bienvenida y adelante. Bueno, buenos días para todas y todos. Es un orgullo, una alegría estar con ustedes hoy aquí. Mi nombre es Daniela Cortés, del municipio de Buenos Aires, Cauca. Como les comentaron antes, soy la representante legal de la Asociación Etnocultural Lehuente Cultor. Tuve la oportunidad de participar en la campaña Relatos de Libertad y voy a hablarles un poquito en el marco de esa actividad.
actividad, cómo llevamos el proceso para convertirnos en comunicadoras feministas y antirracistas. Entonces, inicialmente, esta campaña buscaba narrativas inclusivas y diversas donde todos desde nuestras experiencias y procesos organizativos dentro de la comunidad lográramos contar un poco los relatos de cómo hacemos nuestro activismo y de qué manera vivimos todo este proceso y luchas diferentes dependiendo de las expectativas que tengamos, pero también del modo en que hemos enfrentado muchísimos retos dentro de los entornos que frecuentamos. Entonces fue algo así como adaptarnos a un proceso muy inclusivo y vivir una experiencia como muy inclusiva y muy bonita de ponernos también en el lugar del otro. Fue con un enfoque étnico, entonces compartíamos organizaciones afros, con comunidades negras, organizaciones que apuestan a luchas feministas y también compañeros y compañeras indígenas. Entonces esto hizo ese espacio muy nutritivo, de verdad fue un proceso que significó muchísimo para nosotros como Lehuente, pero también en lo personal pudiera decir que crecí, porque aprendí a incluir y a respetar en el entorno para también enseñar a mis comunidades y beneficiarios a expresarse, a compartir y a convivir de una mejor manera. Este se dice, como le cuento, con un propósito de contar por medio de relatos, pero también aprovechamos de las plataformas digitales, ya que estamos en la era digital, el propósito de aprender a comunicar de una manera asertiva estas diferentes luchas. Entonces fue un proceso muy enriquecedor, de hecho y yo creo que la mayoría aquí participaron de 2 eventos súper grandes, que la verdad pues como que tuvieron bastante significado aquí en Santander de Quilichao y en Caloto, que fue el del 8M, que fue un paro feminista, que se planteaba la idea de qué pasa si las mujeres paramos, y definitivamente es un interrogante que cada vez que uno lo piensa así y lo plantea es como una nueva perspectiva que se le da, pero nos deja reflexionando, claro está, todo el tiempo. Somos supremamente importantes y fundamentales para el desarrollo económico, político y social de nuestro territorio. También desde la colaboración de activistas y organizaciones, como les comentaba antes, es un proceso que vivimos como comunidades étnicas y organizativas. Fue un proceso de intercambio donde se mostraron diferentes maneras de las luchas, teniendo en cuenta lo difícil que nos toca dentro de los territorios. Claro está, porque digamos, me gustaba mucho que me decían, no, es que en cada parte se vive de manera distinta y uno lo entiende, hay diferencias. Pero ya cuando te sientas con un compañero y él te dice, no, es que a mí me pasó esto, entonces no puedo entender tu punto, lo comparto, pero no es de la manera en la que yo lo vivo, uno empieza a construir un discurso más inclusivo, más integral, y eso nos permite pues como avanzar dentro de las comunidades de una manera más asertiva. También del 25N, que fue en el marco del Corredor por la Vida, ya que eso se ha desarrollado en el contexto de los municipios de Buenos Aires, Suárez, Santander de Quilichao, Caloto y Miranda, que hacen parte de algunos municipios del norte del Cauca, y pues lastimosamente hemos tenido que vernos victimizados constantemente por el conflicto armado y sociopolítico. Entonces esto era como una consecución de eso, pero ¿qué estamos haciendo nosotros dentro de nuestras comunidades para hacer algo diferente, para que se note el cambio? Pese a que esto muchas veces atenta contra nuestras vidas, nos inhibe de hacer muchísimas cosas que queremos hacer, también les comparto que hemos estado avanzando muy firme y tenemos el propósito de continuar para darle una connotación diferente a nuestro territorio. Es básicamente un proceso de aprendizaje, fue de educación y socialización, donde creería yo que todos los que participamos aprendimos muchísimo, no solamente de las luchas activistas y feministas, porque eso ya lo hacemos dentro del territorio día a día, sino la manera correcta de comunicárselo a los demás, demostrar que no solo somos eso, que no podemos solamente quedarnos con una base de, bueno, me está pasando algo malo, lo estamos viviendo constantemente, pero ¿qué hacemos a partir de eso para darle una continuidad positiva y una connotación que nos permita avanzar? En el marco de la actividad, que fue un festival etnocultural en el parque aquí en Santander de Quilichao,
del 8M definitivamente fue como una celebración muy grande, pero también una muestra de decir, bueno, aquí estamos las mujeres, somos fundamentales, somos importantes, ¿y qué vamos a hacer con eso? Porque no están notando, claro está, en el desarrollo cotidiano de una sociedad machista, que somos fundamentales y que tal vez nos tienen como inclusión, pero no se han dado cuenta que no es solamente inclusión, es que definitivamente si no estamos dentro de estos aspectos de activismo y lucha, básicamente el mundo para. Entonces, un poco como esa fue la actividad del 8M en el contexto de la participación de estos diferentes municipios. Pudiera decir que a través de diversas estrategias, la campaña Relatos de Libertad logró eso, que nosotros como organizaciones y activistas lográramos adquirir muchísimas herramientas de cómo expresar de una manera diferente. Porque sabemos que si el contexto en el que vivimos sigue mal, es difícil proyectarnos hacia los demás de una manera diferente. Entonces es importante interiorizar y realizar un cambio primero en nosotros, primero en lo que hacemos cotidianamente, primero en cómo nuestras comunidades se están incluyendo, están respetando. Es que, como lo decía la compañera aquí, no es que sea diferente, no es que sea una enfermedad, no es que ahora se hayan alzado las mujeres, es que siempre debió ser así. Y por más estigmatización que haya, hay una necesidad muy grande de que entiendan que es equidad de género lo que buscamos, no estar por encima de nadie más, porque entonces sería una lucha interminable de machismo y feminismo. Lo que queremos resaltar todo el tiempo es que merecemos un lugar igual de importante en todos los aspectos sociales, económicos y políticos. Muchísimas gracias. Bueno, Daniela, muchas gracias. Hemos hablado entonces como de amenazas a nuestros derechos, a nuestras existencias, por cuenta de estas ideas conservadoras, discriminadoras, racistas, que las tres compañeras nos han mencionado, pero también hemos hablado como de las luchas, de las resistencias, de las formas en las que estamos intentando enfrentar esas ideas que no solo ocurren aquí, como Marcela lo mencionaba, sino que son ideas globales, y de ahí como su amenaza y su riesgo, y por eso la importancia de que las conozcamos bien, las entendamos y las podamos enfrentar. Y este proceso de comunicación feminista, antirracista, pues es una forma también de cómo enfrentar esos discursos que afectan y que atacan nuestros derechos, ¿no? Y como esta discusión no la queremos dar solo feministas o solo mujeres, digamos llamadas biológicamente mujeres, sino que nos parece que estas amenazas nos amenazan a todos, a todas y a todes. Entonces, por eso la idea también de hacer esta conversación amplia, pública, para que podamos ver cómo tenemos que juntarnos también, no solo para entender lo que nos afecta, sino cómo resistir y enfrentar. Hay otro tema que también afecta mucho nuestras vidas, nuestros derechos, Aleida lo mencionaba, y tiene que ver también con el conflicto armado y con la guerra, y cómo esa guerra y ese conflicto armado hoy los tenemos muy vivos en los territorios y también están imposibilitando la vida y el disfrute de los derechos de las mujeres, de las personas LGBTIQ+, de las personas firmantes de los acuerdos y de nuestros procesos comunitarios. Entonces, vamos a cerrar como este primer bloque de intervenciones con la compañera Clara, que nos va a contar un poco sobre ese panorama y qué están haciendo mujeres, personas LGBTIQ+, firmantes del acuerdo, para enfrentar también esa guerra que está afectando en este momento de manera muy intensa nuestras vidas. Entonces, Clarita. Bueno, buenos días a todas, a todos, a todes. Como siempre es muy grato volvernos a encontrar de estos espacios que, como lo planteaba Marce, realmente en la región como que estos temas poco se abordan también en espacios públicos, y más también, digamos que una podría decir que serían temas también como desde la academia, le aporta desde allí, pero que también vemos que son muy escasos estos temas. Y que al final, que ante nuestras dinámicas territoriales, pues también son temas que nos atraviesan y que ya pues las compañeras han compartido también sus experiencias y vemos que esto pues no es ajeno, digamos, a nuestras realidades. Yo quiero compartir con ustedes un poco más como la experiencia
de la lucha personal, pero también que esa lucha no es solo individual, sino también colectiva, en la que nos hemos encontrado con muchos de ustedes en diferentes espacios, y quiero, digamos, un poco poner para aquí, para Sonia también, que pueda conocer qué es lo que hay en nuestra región también. Primero, es una región donde, digamos, como que geográficamente para nuestra capital del departamento sería Popayán, que es de donde vienes ahí ayer, y por el otro lado tenemos Cali, que sería de otro departamento, la capital de otro departamento, pero por distancias nos queda más cerca Cali que realmente Popayán. Sin embargo, también vemos que en las dinámicas, pues el norte del Cauca se queda como el norte del Cauca, y a veces como que un poco distante de las dinámicas que suceden en el centro y sur del departamento, como Cauca. Por otro lado, contarles también que, como ya lo han manifestado las compañeras, pues el Cauca, el norte del Cauca, históricamente ha sido afectado por la guerra. Históricamente han estado grupos armados, tanto legales como ilegales. Y esto hace también que en muchos de nuestros territorios, por no decir que en todos, pues hay presencia de ambos, tanto de grupos guerrilleros como de la fuerza pública, y otro que se ha ido sumando en el caminar, bueno, el pasar de estos años, que tiene que ver con la seguridad privada. Seguridad privada que tiene que ver con los grandes ingenios, porque en nuestra zona específicamente hay grandes extensiones de tierras que están con caña como monocultivo, y esto también pues ha traído afectaciones a las comunidades en las que han ido, digamos, un poco culturalmente también han tenido unos daños culturales allí por esta misma situación. Por otro lado, también históricamente es un departamento, pero también es una subregión del departamento muy fuerte en la organización, en la lucha y en la resistencia de permanecer en los territorios, y que obviamente pues aquí todas venimos de distintos territorios, sean urbanos, sean rurales, pero que obviamente hemos vivido también la guerra, algunas con muchas más afectaciones que con otras, pero que sabemos también cómo ha sido ese contexto. Por otro lado, ante ese contexto, también cómo nos enfrentamos desde distintos escenarios de lucha en los que cada uno y cada una pues también hemos decidido emprender. Es ahí donde muchas de las luchas no solo nos atraviesan por el tema o temas de violencia que atraviesan nuestros cuerpos como mujeres y personas LGBTIQ+, sino también violencias que nos dejan en el marco de esta guerra que no es nuestra. Y en el marco de esta guerra que no es nuestra, pues nos ha puesto también de cómo en medio de nos reinventamos para hacer acciones que contribuyan a la construcción de paz y a la reconciliación comunitaria. Sea desde el arte, la música, desde escenarios públicos de Democracia a la Plaza, desde jornadas político-artísticas como la llamamos también, desde conversatorios, desde acciones humanitarias, desde diálogos humanitarios. Y por supuesto, este es un escenario en el que en los últimos años, aparte y adicional, que tenemos un acuerdo de paz firmado en el 2016 entre el gobierno nacional y las FARC, pero un acuerdo en el que no se ha cumplido, y que muchas de las situaciones que cada vez se agudiza en nuestra región, en nuestro departamento, pues también tiene que ver con el no cumplimiento de los acuerdos de paz. En un acuerdo en el que parte también de un ejercicio específico de participación política, pues muchas de aquí le apostamos también a estar en esos escenarios. Le apostamos a construir propuestas con enfoque en género para que estuvieran incluidas en ese acuerdo. Y es ahí donde el acuerdo también tiene más de 100 medidas de género, pero que a la hora de la práctica pues se han quedado ahí solo en el papel y poco se ha avanzado en ese sentido. Y ni qué decir en la implementación de los acuerdos.
como tal. Si bien es cierto, en general el acuerdo ha tenido los avances muy mínimos y lentos, ni qué decir el enfoque de género y el enfoque étnico, que pues para nadie es un secreto. En esos escenarios de construcción, pues hemos participado muchas de aquí también que nos hemos encontrado en esos espacios, por ejemplo, en la construcción de los PEDEX, si ustedes recuerdan. También en una necesidad de que si no somos las mujeres quienes ponemos nuestras voces, pues también nadie lo va a hacer por nosotras. Y así como la compañera Leida ha puesto también toda la lucha que les ha tocado que hacer desde su orientación sexual, por supuesto también a mujeres nos ha costado de poder colocar ciertos temas que rayan con los liderazgos de nuestros propios procesos organizativos mixtos, por decirlo así. Por supuesto que nos cuesta poner la palabra, nos ha costado, porque también el exigir los derechos de las mujeres en esos espacios comunitarios que nos atraviesan étnicamente, pues no es fácil. Y no es fácil justamente porque, claro, también en nuestro contexto, hablar sobre género, que en la mayoría de la gente se queda que cuando hablamos de género pareciese que solo estamos hablando de mujeres, cuando no es así. Cuando ponemos en nuestros espacios hablar de feminismo, también es que históricamente alrededor del feminismo todos esos mitos que le han creado, ¿no? Que son mujeres que les pagaron mal los hombres, que entonces el feminismo es todo lo contrario del machismo, que entonces el feminismo son puras mujeres lesbianas, que el feminismo una cosa, que el feminismo lo otro. Y esto también cómo nos atraviesa a las mujeres étnicas, ¿no? Que es mucho más porque hay una cultura y que nos cuesta ponernos o decirnos soy una mujer feminista indígena o soy una mujer feminista negra. Y por supuesto que allí apenas estamos dando estos pasos, apenas estamos dando estas discusiones, porque también se queda solo en que el feminismo es solo una concepción, en que parte de las reflexiones que hemos dado es que el feminismo no tiene solo una concepción. El feminismo es desde lo que cada una vive, de acuerdo a sus dinámicas organizativas y territoriales. Y que eso es lo que hace también como desde acá podemos hablar de unos feminismos territoriales o unos feminismos comunitarios, porque esa es nuestra connotación. Y vuelvo y repito, quizás todavía no a todas nos quede, digamos, o nos dé un poco de tranquilidad de decir soy una mujer indígena feminista, porque todavía estamos en ese proceso de empezar a generar otros escenarios de qué realmente es el feminismo, que no solamente el feminismo lo hacen las mujeres mestizas o blancas y que esa es la única concepción, no. En la región este es un tema que apenas estamos caminando, pero también, como lo decían las compañeras, comparado a hace 15 años no se podía hablar, porque siempre nos colocaban como en la misma bolsa del feminismo, de las grandes luchas a nivel mundial, ¿no? O sea, o es una sola concepción. Y eso nos ha dejado un poco también parte de las reflexiones que sí es necesario hablar sobre esto, pero no solo de una sola concepción, sino de lo que cada una vive, desde su propia experiencia. Y desde su propia experiencia, claro, ahí va generando otras maneras de cómo verlo. Para nosotras también, como mujeres indígenas, campesinas, negras, pues también no es solo una lucha de mujeres, solo mujeres, sino que por nuestras dinámicas también vemos a los compañeros que son importantes en esta lucha. Y como hemos dicho también, o algo que yo siempre he puesto, y es lo que nos pasa a las mujeres, las situaciones de violencia que nos pasan a las mujeres, no es solo responsabilidad de las mujeres buscar las soluciones, sino que es una responsabilidad comunitaria, desde la casa también. Cómo empezamos a crear unos niños y niñas desde una crianza diferente, que es que el niño pues puede barrer y trapear y eso no le va a hacer menos niño,
o que una mujer puede ir a jugar fútbol porque eso no la hace menos mujer. Y esas han sido parte de las reflexiones que también hemos podido dar acá en la región, que por supuesto no es fácil, pero que más allá de eso también lo que hemos dicho es varias de las luchas que venimos dando, no solo es con relación a las violencias que atraviesan los cuerpos de las mujeres y de las personas LGBTIQ+, sino también en esa construcción de paz, en ese ejercicio político que también tenemos, en un ejercicio de postura política que también hemos ido construyendo históricamente. En materia de paz, acá hay muchas de ustedes hacemos parte de un espacio que le hemos llamado Conspirando por la Paz, justamente porque estamos cansadas de vivir esta guerra que no es nuestra y que en medio de qué otras alternativas podemos también plantear. Y es ahí donde ante esta situación pues nos hemos venido pensando qué acciones concretas podemos ayudar para desescalar un poco la guerra en esta región. Por un lado tenemos un cese al fuego suspendido entre las dos mesas que hay o los diálogos que hay el gobierno nacional, sobre todo con el Estado Mayor Central, que es como por decir un bloque o un poco la línea FARC, y allí, que es un poco quienes hacen más presencia en nuestra región, está suspendido. Y eso que ha hecho que en los, 2 meses más o menos, se ha agudizado más el conflicto armado en nuestra región. Se han perdido vidas que nada tenían que ver, y no porque justifique otras vidas que ya no están, pero que sí al final quienes terminan afectados más de esta guerra absurda, pues es la población civil. Ya tenemos casos de niños por carrobombas y que cada vez al final una dice, bueno, ante un contexto que con un gobierno de izquierda, cercano, amigo, alternativo, como cada quien lo quiera llamar, pues sabemos que hay una derecha todo el tiempo trabajando en contra. Pero sumado a esto, como a veces pensábamos nosotras con varias de las situaciones que se están presentando en nuestra región, pues una ya no sabe todas esas acciones bélicas a quién será que corresponde cuando uno dice en río revuelto. Exacto. Entonces, esa es una situación en la que nos encontramos y que al final decimos, si no es poder volver a restablecer el cese al fuego, ¿qué otra alternativa es? Porque la única también respuesta que hemos tenido es la militarización de los territorios. Y esa militarización realmente nos ha traído más afectaciones, nos ha traído más miedo, nos ha traído inclusive que haya mucho más control territorial por parte de los grupos armados en algunos territorios, pero también en algunos otros donde hay más presencia de las fuerzas militares y que al final, pues eso en qué ha quedado. Parte de ese trabajo de la militarización que ha sido la respuesta del gobierno nacional también, un gobierno que quizás también hemos caminado, le apostamos cuando estaba en campaña, pues ha sido una respuesta que también creemos que no debería ser, porque también esa militarización de los territorios lo que deja también o lo que nos está ocasionando es desestabilizar inclusive los propios gobiernos comunitarios, porque con la llamada inteligencia de la fuerza pública, de la policía, pues al final nos deja al interior de nuestros territorios, que ya en territorios donde no llegaban, ya hay, digamos, acciones de inteligencia de, no sé, de encontraron carros bomba, que los iban allá no sé para dónde, o sea, esto, y que al final son nosotros que dicen que estos están trabajando entonces con la fuerza pública. Y todo el tiempo con ese señalamiento, ¿no? Esa es una situación en la que, digamos, hemos revisado muchas situaciones de la complejidad en el marco de esta guerra, que al final decimos nosotras como mujeres, personas LGBTIQ+, ¿qué hacemos frente a este contexto?
continuar que sigan militarizando los territorios o qué acciones concretas podemos aportar desde lo que sabemos hacer también. Y que es ahí donde estamos también pensando qué acciones, entonces, ¿será que necesitamos movilizarnos? Porque también parte de muchos derechos que hemos podido ganar pues ha sido a través de las vías de hecho, de la movilización. Entonces ahora pensamos, entonces, ¿será que nos toca movilizarnos? ¿Será que nos toca pensar qué acción hacer para hacer un llamado al gobierno nacional o a las mujeres que están en el gobierno nacional, un mensaje de tú a tú frente a esta situación? Y es ahí donde estamos trabajando en ese sentido. Decir que han habido distintas acciones que hemos podido hacer en un espacio en el que creo que en la mayoría de estos espacios no solo nos encontramos por temas específicos de violencias hacia las mujeres y personas LGBTIQ+, sino también en una construcción de paz, en una justicia social, en el cuidado del medio ambiente, en muchos otros temas que decimos las mujeres es que estamos ya preparadas para ocupar espacios donde no solo sean, digamos, las violencias hacia las mujeres, sino otros escenarios también que nos hemos venido preparando en los últimos años. Frente a estas situaciones, también hemos planteado cómo prepararnos para acciones humanitarias. Una tiene que ver con diálogos humanitarios. Por supuesto, esto no es fácil, porque esto implica prepararnos políticamente, técnicamente, y sabemos que esto puede generar riesgos por el mismo contexto en el que vivimos. Pero también hemos dicho, es necesario, frente a que esta guerra no ha parado y que cada vez se aumenta el número de desaparecidos, desaparecidas, pues también prepararnos para que mujeres y personas LGBTIQ+ sean buscadoras. Esto también implica una preparación política, técnicamente, con varios acompañamientos en lo psicocultural, en lo jurídico, una formación, pero que a eso estamos también preparándonos porque hemos dicho una guerra que no es nuestra y que al final sentimos que en medio de todos estos procesos sociales y populares en el Cauca, en el norte del Cauca, hay ciertas posturas como un poco, ¿cómo pudiera decir una? Como hay mucho silencio, como que no sé si hay ahí como, también puede ser porque el gobierno de Petro pues también es un gobierno de izquierda, entonces no sabemos si por un lado también ante un contexto que la derecha está aprovechando cualquier movilización y es, sí, ya se le están movilizándose en contra del gobierno, es decir, nos encontramos como que ahí. Pero sí algo que hemos dicho es cómo esa comunicación, como lo planteaba la compañera, la podemos también poner a disposición, pero en clave de esos mensajes que queremos proyectar en la construcción de paz, reconciliación comunitaria, pero no solo en vista de que se quede como un ataque al gobierno nacional, porque eso seguro nos la van a tener ahí como muy en cuenta. Esas comunicaciones que hagamos proyecten mensajes de construcción de paz, y que es ahí donde estamos avanzando, y que al final pues hemos dicho algo que lo hemos trabajado desde Conspirando por la Paz, y es que ya conocemos la guerra, es hora de conocer la paz. Gracias. Pues la idea es que podamos darle paso a Sonia para que comparta también sus reflexiones y nos ayude también no solo a dar respuestas, sino también a generarnos nuevas preguntas y a pensarnos los desafíos que tenemos y formas también de acción articulada para enfrentar todos estos desafíos que hay. Entonces, Sonia, muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Una vez más quiero dar muchas gracias a Diana, a Ensayos, a ustedes que a Leida, Marcela, Daniela, Clara, por sus presentaciones. Es un gusto enorme estar acá. Yo he estado algunas veces en Colombia antes de esa visita, pero 3 veces en Bogotá, una vez en Cartagena. Nunca he tenido la oportunidad de
llegar más cercana a los territorios donde están las luchas, los problemas, pero también las resistencias. Entonces, quiero agradecerles muchísimo por esa sesión, aprendí un montón, ¿no? Que voy a llevarlo conmigo y compartir con otras personas. Y escuchando a ustedes, yo miraba ese póster, ¿no? Y pensaba que quizás el título de la sesión se debía cambiar, ¿no? Eso es menos sobre sacudiendo feminismos que sobre entretejiendo feminismos, ¿no? Yo creo que sería quizás un nombre más apropiado, aun cuando creo que todas ustedes, Aleida, Daniela, Clara, han levantado cuestiones que interrogan, ¿no?, los feminismos, ¿no? Y yo seguramente voy a hacerlo también. Creo que es interesante quizás empezar por decirles por qué estoy acá, ¿no? ¿Qué me trae acá? Creo que yo he sido invitada por Diana y por Ensayos para estar con ustedes porque desde los últimos 7 años, más o menos, 2017, 2018, yo he estado involucrada en estudiar eso que llamamos las políticas antigénero. O sea, esas formaciones políticas, esas cruzadas que propagan el fantasma de la ideología de género y que usan ese fantasma para atacar un montón de blancos distintos, ¿no? Antes de eso, yo estaba dedicada desde muchos años a estudiar e intervenir en lo que llamamos políticas sexuales, ¿no? Que era como las sociedades y las democracias han ido desde los años, digamos, 70 hasta acá, ampliando sus espacios, ¿no? Cómo la democracia ha incorporado temas de género y sexualidad, ¿no? Y creo que eso ha sido muy marcado en América Latina como un todo, porque las temáticas del feminismo, de los derechos LGBT, del concepto de género el mismo, han surgido o han tomado forma exactamente cuando nuestras sociedades estaban en procesos de redemocratizarse o de alargar sus democracias, ¿no? Tenemos en la región, y acá voy a hablar sobre todo del Cono Sur, donde estamos, ¿no?, o de Sudamérica, para acordar que hemos, en algunos de los países, o la mayoría de los países de la región, como Argentina, Chile, Uruguay, mi país Brasil, Paraguay, hemos vivido transiciones democráticas y procesos de redemocratización de alta intensidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos pasado de dictaduras militares, ¿no?, de regímenes dictatoriales militares hacia democracias. Eso no quiere decir que en otros países de América del Sur y mismo de América Central no hayan habido procesos también de redemocratización o de alargar la democracia. Y creo que el caso de Colombia es bastante importante en ese sentido porque desde donde lo miro, los procesos que han llevado a la Constitución, procesos políticos, a la Constitución del 91 y los desdoblamientos de la Constitución del 91 en Colombia, en términos de derechos democráticos en un sentido amplio, en términos de derechos específicos de los cuales estamos hablando acá, mujeres, personas LGBT, poblaciones indígenas, poblaciones afro, ha sido un paso crucial de alargamiento democrático y creo que es importante tener eso en mente porque, y voy a hablar un poco de eso, porque muy concretamente en nuestra región, en América del Norte, Estados Unidos incluso, en Europa,
hoy por hoy las democracias están amenazadas. Y están amenazadas de una manera que es distinta de lo que conocíamos del pasado, que eran los golpes de Estado, derechas reaccionarias, que hacían golpes para restablecer el orden, porque estamos viviendo amenazas a la democracia que son hechas por adentro. O sea, fuerzas de ultraderecha que no cuestionan la democracia. Al contrario, usan los procesos democráticos electorales para llegar al poder. Y el caso de mi país es quizás el más icónico en América Latina y en alguna medida en el mundo, ¿no? Y para la compañera de rojo que preguntó cuál es la diferencia entre las viejas y las nuevas derechas, yo siempre digo que no son nuevas derechas, son nuevas viejas derechas, porque son las mismas de siempre, solo que se han reorganizado y han reconfigurado, han alterado su modo de accionar políticamente. Hoy por hoy, en América, en las Américas y Europa, lo hacen por dentro de las democracias. O sea, usan la democracia para destruir la democracia, ¿no? Y creo que esa es una diferencia que para ustedes de Colombia es importante porque ustedes tienen una larga tradición de conservadurismo y de ultraconservadurismo, digamos, el uribismo es el ejemplo de eso. Pero Uribe, por más autoritario, por más brutal que haya sido su régimen en términos del tema del conflicto y de la represión, no fue un régimen que intentó erosionar la democracia por adentro, como vemos ahora acontecer muy concretamente en mi país, o vimos, ahora ni tanto, aunque la ultraderecha esté ahí, voy a hablar de eso, pero también en Argentina ahora. Entonces creo que entender esa diferencia para empezar es bastante importante, ¿no? Y yo empecé a estudiar las fuerzas antigénero y las cruzadas antigénero porque alrededor de 2012, diría más adelante un poco, 2014, 2015, como veníamos como observatorio observando qué pasaba con las democracias de género y sexualidad, percibimos que estaba pasando algo que se parecía con lo que conocíamos del pasado, pero era otra cosa, ¿no? En mi trayectoria como feminista, que es bastante antigua, ¿no? Que remonta a los años 70, claro, en las peleas sobre la igualdad de género, en las peleas sobre la salud de la mujer, los derechos reproductivos, el derecho al aborto, en las peleas sobre los derechos de la población LGBT, claro que hemos enfrentado resistencias, ¿no? Resistencias sobre todo de la Iglesia Católica, en un momento más tarde de las iglesias evangélicas que han crecido en Brasil. He visto cómo esa resistencia a esos cambios se manifestaba en los debates de las arenas transnacionales en los años 90. O sea, no es que había sido simples, ¿no? Promover esos cambios, cambiar el lenguaje, clamar por derechos, conseguir esos derechos en la ley, como hemos conseguido en la Constitución brasileña de 88, la de ustedes. Pero lo que estábamos asistiendo alrededor de 2014 tenía una otra forma, ¿no? Era como un animal nuevo, ¿no? Era el mismo animal con una forma nueva. Y fue entonces que empecé a me interesar por de dónde revisar históricamente y mirar quién eran las fuerzas que estaban atacando el género. Porque en Brasil, mi país, y para retomar tu discusión sobre educación sexual, el ataque al género empezó alrededor de 2013-2014 con una ofensiva brutal
contra un Plan Nacional de Educación para 10 años que se discutía en ese momento. Y ahí se atacó la perspectiva de género en educación, ¿no? Y también perspectivas críticas de educación, ¿no? Eso que las fuerzas que lo movían llamaban escuelas sin partido, que quiere decir escuelas sin ideología, entre comillas, ¿no? Entonces era un ataque a ideología de género y una supuesta ideologización o indoctrinación en las escuelas públicas, ¿no? Al lado de eso vimos otros señales en Europa que eran muy parecidos, ¿no? Todo se pasó más o menos alrededor de 2013-14. Un ataque a identidad de género en OEA, en la Asamblea de OEA de Guatemala, que se siguió el año siguiente en Asunción. Pero en esa mi mirada quiero decirles que fue el ataque a ideología de género en el referéndum del Acuerdo de Paz en Colombia, que efectivamente me encendió las luces de lo que estábamos viendo, era muy distinto de lo que venía antes. ¿Y por qué? Porque esas fuerzas atacando género ya no estaban solamente atacando feministas, personas LGBT, temas de aborto, de derechos reproductivos. Estaban en una movida de usar esos ataques para crear tormentas políticas perfectas y llegar al poder, ¿no? Derrotar el referéndum, ¿no? En el caso de mi país, muy concretamente, eso llevó entre 2013 y 2018 a que pasásemos de un gobierno de izquierda que estaba en el poder desde 2002, ¿no? A un impedimento, un impeachment de una presidenta en un golpe parlamentar y enseguida a un giro radical a la ultraderecha en la política que llevó Jair Bolsonaro, un ex capitán del ejército que se ha hecho político desde muy temprano, desde que salió del ejército, estaba en la política desde los años 80, era un personaje marginal de la política, ridicularizado, pero un defensor de la dictadura, un defensor de la tortura en la dictadura, un personaje que atacaba a las feministas, pero permanecía marginal en el sistema político. ¿Y qué pasó? Ese torbellino que ocurrió en Brasil desde 2013 hasta 2018, donde atacar género fue un instrumento muy, muy crucial, sacó ese personaje de ahí, de los márgenes, al poder en Brasil. O sea, entonces, por eso se veía que atacar género era sobre nosotros, pero también era una estrategia de movilizar el conservadurismo inercial de las sociedades para generar energía política y tomar el poder. Y a partir de tomar el poder empezar a erosionar la democracia por adentro, ¿no? Y el más importante quizás es decir que hemos visto eso pasar después de Brasil en otros lugares, incluso en Europa, ¿no? Es un ejemplo Vox en España, ¿no? No llegó todavía al poder, pero lo está almejando, y si llegara al poder por el voto popular, va a ser lo mismo. Italia, donde hay hoy una primera ministra mujer neofascista, y llegaron al poder por vía democrática. Tenemos en el horizonte las elecciones norteamericanas, que Marcela ha mencionado, donde Trump ya nos ha mostrado en su primer mandato sus objetivos desdemocratizantes. Y un segundo mandato va a ser muy brutal. Y con relación a Trump, quiero decir una cosa que es importante para que comprendamos el rol que el ataque al género tiene en esos procesos que son ahora transnacionales,
es que Trump, cuando fue elegido por primera vez, no atacó género, ni habló de género, ni atacó directamente feministas, ¿no? Fue elegido por una dinámica donde atacó migrantes, ¿no? Habló mucho del nacionalismo, criticó China, pero esos temas no estaban en su agenda. Pero ahora, en su campaña electoral para 2024, desde el primer día, declaró que voy a abolir la ideología de género de la sociedad norteamericana, ¿no? Entonces es un poco como para quizás compartir con ustedes la escala del problema. O sea, no solo está acá, en el Cauca, como han hablado las compañeras, y en manifestaciones específicas como está por toda parte. Cómo se pasa de un gobierno de ultraderecha a un gobierno de izquierda, prefiero dejarla después de hablar sobre lo que pasó en Brasil, ¿no? Antes de anticipar. Y creo que la discusión sobre qué pienso yo de la presidenta mexicana no es una pregunta para mí, es una pregunta para todas nosotras, y me gustaría escuchar de todas qué piensan de eso, ¿no? Porque es efectivamente un reto, no solo porque ella es la primera mujer presidenta de México, pero también porque es primera vez en la historia que dos mujeres disputan la presidencia de la República de un país. No hay registro anterior, y que esa disputa se ha hecho entre derecha y izquierda, y las dos candidatas son mujeres, ¿no? Entonces, esa pregunta yo nos dejo para todas y todos. Con relación a las dos preguntas que son parecidas sobre si los feminismos, las demandas de derechos por libertad y reconocimiento de las diversidades, todas, no solamente diversidades sexuales, pero también reconocimiento del racismo y de la necesidad de igualdad racial, la demanda por reconocimiento de las poblaciones indígenas y de sus derechos. Yo no... Podemos tener un debate después. Mi posición es que no hay contradicción entre hacer esas luchas, defender esas demandas, clamar por esos derechos y a un solo tiempo pelear y cuestionar las condiciones del capitalismo. Yo pienso que la fórmula capitalismo rosa, que vacía esas luchas, es una fórmula precaria, limitada. Creo que es una retórica que no nos ayuda ni a comprender las conexiones entre esas demandas ditas específicas y las condiciones estructurales del neoliberalismo, ni tampoco nos ayuda efectivamente a comprender cuál es el estado del capitalismo actual y cómo la ultraderecha juega con eso, ¿no? Yo pienso que las compañeras del panel, ¿no? Aleida, Daniela, Clara, pueden quizás responder mejor que yo cómo es pelear por los derechos que están peleando en conexión con las luchas económicas y políticas más amplias, ¿no? Entonces creo que después podemos retomar esa pregunta y que todas podamos responderla. Creo que las dos preguntas estaban relacionadas, pero tu pregunta sobre qué pasa por qué las personas de la sociedad ella misma son antigénero, ¿no? Hay uno de los efectos más perversos de las campañas antigénero que se están haciendo hace mucho tiempo, fue de crear esa ilusión de que las personas son antigénero, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha producido ese fantasma a muy altos niveles, en el Vaticano para empezar,
en otros niveles muy altos, y eso se ha convertido por canales muy complejos en movilizaciones políticas que parecen ser de abajo arriba, ¿no? Tienes población en la calle diciendo no queremos género, y suena como si esa gente estuviera movilizada por sí misma, pero no es así. El discurso del fantasma de género lo que hace es movilizar un sentimiento, las camadas profundas de conservadurismo que todos ustedes han hablado de eso, ¿no? Aleida especialmente, ¿no? Como hay un conservadurismo en las culturas, en la sociedad, que va cambiando a medida que las sociedades se transforman. Pero lo que hacen las fuerzas de ultraderecha es usar el ataque al género, es decir, que el género es monstruoso, que el género es como la bomba nuclear, ¿no? Que el género es equiparable a la destrucción de la naturaleza, crean pánicos que son tanto morales cuanto políticos. Y la gente absorbe eso y empieza a repetir el discurso contra el género, incluso sin saber exactamente qué es el género, ¿no? Porque lo que dice la fórmula ideología de género no tiene nada que ver con lo que es la teoría o las teorías de género, ¿no? Entonces, ¿está claro? ¿Sí? Bueno, entonces con eso yo voy a pasar a un segundo punto sobre esas trayectorias, que es ¿de dónde ha venido eso? ¿No? ¿Quién inventó y cómo se propagó esa idea de ideología de género? Hemos visto esas erupciones, ¿no? Ideología de género en educación en Brasil, ideología de género en Paraguay, ideología de género en el Acuerdo de Paz de Colombia, en los años 2010, hace como 10 años. Pero eso no se ha inventado ahí, ¿no? Eso se ha inventado hace mucho tiempo, al menos desde los años 80, ha sido inventado por intelectuales del Vaticano. Es una invención católica, ¿no? Por más que hoy lo manejen también los evangélicos y fuerzas seculares, es una invención católica. Y es una invención del conservadurismo católico que estaba instalado en el Vaticano en ese momento, con el Papa Juan Pablo y el jefe de la Congregación de Doctrina de Fe, que era el cardenal Ratzinger, que después ha sido Papa. Esa doctrina, una doctrina que cuestiona la idea del género, fue creada porque desde el punto de vista de la Iglesia Católica, las teorías feministas de sexualidad y de desigualdad entre hombres y mujeres iban contra algunas premisas fundamentales de la doctrina católica, ¿no? Y eso se comenzó a gestar muy despacio en los años 80, y en 1990, en una conferencia, ¿ustedes han escuchado hablar de la conferencia de Beijing? ¿Sí? ¿Quién ha escuchado hablar? Que es la conferencia mundial de las mujeres, la última que se ha hecho. En la preparación para la conferencia de Beijing en 1995, el Vaticano, pero no por su propia voz, pero por la voz de otros países amigos del Vaticano, ha hecho un ataque al término género que estaba en el documento que estaba siendo negociado para la conferencia de Beijing, ¿no? Esa fue la primera manifestación pública de la visión antigénero de la Iglesia Católica. No fue en un país, no fue en Italia, no fue en Brasil, no fue en Colombia, ni en Estados Unidos, fue en las Naciones Unidas, ¿no? ¿Y por qué eso? Porque el Vaticano hasta entonces detenía una fuerte hegemonía sobre las negociaciones que se daban en Naciones Unidas, siempre que los temas eran sexo, familia,
contracepción, educación sexual, el Vaticano conseguía contener menciones en los textos internacionales de esas cuestiones, como se hace hoy en Colombia. Y cuando llegamos las feministas para participar de esas conferencias en los años 90, eso cambió, ¿no? Todo ese lenguaje feminista se transportó para el discurso de los estados. Y el Vaticano dijo, eso no puede ser. Eso se tiene que contener porque es muy peligroso. Una cosa son feministas hablando de género en la academia, en la sociedad. Feministas hablando del derecho al aborto en las sociedades. Feministas reclamando educación sexual y de género en las sociedades. Otra cosa es cuando los estados adoptan esa lengua, ¿no? Pasan a hablar de eso, porque entonces esos términos ganan una legitimidad política que no tenían. Entonces, a partir de ese momento, el Vaticano ha hecho una inversión gigantesca. Yo puedo hablar mucho de eso, pero no voy. Desde el 95 hasta 2005, autores católicos, varios de ellos latinoamericanos, han producido libros contra género. Uno de esos autores, ustedes conocen. ¿Quién fue? El procurador Alejandro Ordóñez, que en 2005 publicó el primer libro contra el género en América Latina. Después han venido otros. Además de esos autores católicos produciendo argumentos contra el género, ¿no? Se siguió en el Vaticano el mismo, adentro del Vaticano, un esfuerzo brutal de producción teológica. ¿Qué quiero decir con eso? Doctrina, ¿no? Textos que son firmados por el Papa y que se convierten como en cartillas que los obispos, los curas, las monjas van a pasar a transmitir por ese... La Iglesia Católica es muy centralizada, ¿no? Lo que sale del Vaticano se ramifica muy rápido. Entonces hay una serie de documentos que se han producido en ese periodo que son muy relevantes, pero el más importante de ellos para el debate de hoy, a mi vez, una cosa, uno de esos documentos es como un diccionario sobre lo que el Vaticano llama términos ambiguos sobre la familia. Y ahí está género, está homosexualidad, está un montón de cosas. ¿Quién, de nuevo, tiene que ver con Colombia? Porque ¿quién ha sido el clérigo que ha coordinado el trabajo de ese diccionario? ¿Saben? Un señor que se llamaba el cardenal López Trujillo, que también era colombiano, ¿no? Estoy subrayando esas cosas para mostrar que esa producción antigénero no es que viene de Estados Unidos y se pasa a América Latina o de Europa. Es una producción en la cual nuestros conservadores, o sea, los conservadores de la región han contribuido un montón, ¿no? Este es un documento muy importante porque es un diccionario, pero hay una carta que se publicó en 2004 que se llama Carta de los Obispos Carta de la Iglesia Carta sobre el lugar del hombre, de la mujer en la Iglesia y en el mundo para los obispos de la Iglesia Católica. En ese documento, en la primera página, el Vaticano dice: las feministas, cuando han creado el concepto de género, lo han hecho con buenas intenciones. Las buenas intenciones de enfrentar la desigualdad entre hombres y mujeres. ¿Ok? Pero el problema es que el concepto de género no es solo sobre eso. El concepto de género oculta una intención no dicha de promover la polimorfía sexual, ¿no? Bueno, la polimorfía sexual condenada por el Vaticano en ese texto
es exactamente lo que Aleida nos contaba. O sea, es el Vaticano caracterizando la increíble experiencia que Aleida nos trajo como una cosa monstruosa, ¿no? Entonces, es muy importante entender eso. Y fue después de toda esa producción teológica que finalmente en los años 2013, 2014, vamos a ver surgir de las sociedades ese ataque al género, ¿no? Como si estuviera viniendo de abajo arriba, cuando de hecho es una producción que bajó, ¿no? Y lo que es interesante, y lo voy a dejar acá para un poquito más de preguntas, es que en ese pasaje de los textos teológicos del Vaticano hacia el momento en que vimos el ataque a género surgir en Brasil, en Colombia, etc., algo pasó que tenemos que comprender. El ataque a género, o sea, esa idea de la ideología de género que fue gestada en una cuna vaticana, un poco como Frankenstein, ¿no? Ese monstruo que huyó del laboratorio donde fue creado y se convirtió, ganó vida propia, ¿no? Entonces, en ese pasaje, el uso acusatorio de ideología de género dejó de ser una cosa solo católica, ¿no? No han sido solo los católicos que han impulsionado el ataque. En todos nuestros países es un conjunto muy heterogéneo de fuerzas evangélicos. En el nudo de los ataques a género, y en Colombia fue así, para el referendo, están ultracatólicos, silenciosos, más o menos discretos, que uno no ve, y evangélicos fundamentalistas muy estridentes, ¿no? Que hablan. Pero quien hace la estrategia muchas veces son los católicos. Y alrededor de eso hay muchas otras fuerzas, incluso, por ejemplo, para retomar el tema del capitalismo, un montón de actores que no son, su preocupación no es exactamente moral o religiosa, son actores que defienden claramente el ultra neoliberalismo, o sea, defienden el capitalismo como es hoy, ¿no? Son parte de esas formaciones que están impulsionando género más o menos en toda América y Europa, ¿no? Yo digo que esas formaciones son como hidras. ¿Ustedes saben lo que es una hidra? ¿Una hidra? ¿Qué es una hidra? Una hidra. ¿Ah? Una hidra. No, no la planta, el animal mitológico. Ah, ¿saben? Ah, diga. Creo que entiendo. Sí, sí. Es un monstruo de muchas cabezas que puede atacar por muchos lados. ¿Han oído? Es un monstruo mitológico que tiene un cuerpo con muchas cabezas y sus cabezas se mueven en muchas direcciones. Se alimentan en fuentes distintas, ¿no? Las fuentes ideológicas no son las mismas. Algunos se alimentan de la Iglesia Católica, otros de doctrinas evangélicas, otros de tesis seculares contra el género, y se mueven en muchas direcciones. El problema también es que uno corta una cabeza y la cabeza nace de nuevo, ¿no? Entonces yo digo que esas formaciones son como hidras. Nos cuesta mucho saber cómo son y cómo accionan, incluso porque sus cabezas no son las mismas en todos los lugares, ¿no? El tipo de cabezas varía en Colombia, en Brasil no son iguales, ¿no? Y esas hidras, esos animales, metáfora, eso es una metáfora, han sido muy importantes para comprender los giros a la derecha que ya hemos vivido y los que podrán venir, ¿ok? ¿Qué pasó ahí? Pasó una cosa que ahora ya está presente en muchos otros lugares del mundo, pero fue primera vez, en el caso de Brasil, que se dio eso. Es que la ideología antigénero, o sea, las visiones contra el género, el lenguaje de ideología de género se pasó
de la movilización social a la gramática del Estado. El Estado empezó a hablar esa lengua. ¿De qué modo? Han abolido el término género de todos los documentos oficiales, ¿no? Los documentos oficiales del gobierno Bolsonaro no mencionaban la palabra género. Exigía la política externa de Bolsonaro cuando iba a negociaciones internacionales, exigía que el término género fuese interpretado como hombre-mujer o sexo. Varias autoridades públicas, a empezar por el presidente, que fue a Naciones Unidas a abrir la Asamblea General y en su discurso dijo: mi gobierno tiene el compromiso de proteger la familia, respetar a Dios y combater la ideología de género. Eso lo ha dicho en Naciones Unidas. Y ese discurso era repetido sistemáticamente por ministros, especialmente la ministra del Ministerio de Derechos Humanos y la Secretaría de Política. Todo eso se convirtió en un nuevo ministerio que se llamaba Ministerio de las Mujeres, es muy interesante, de la Familia y de los Derechos Humanos. Y la ministra, que es una pastora evangélica, muy ultraconservadora, al llegar al puesto, la primera cosa que dice: a partir de ahora en Brasil entramos en la época en que los niños van a vestir azul y las niñas van a vestir rosa. Se acabó el tiempo de la ideología de género, ¿no? Tuvimos 4 ministros de educación, todos ellos atacaron ideología de género. Además, ese Ministerio de Derechos Humanos convirtió lo que era el Sistema Nacional de Denuncia de Violaciones de Derechos Humanos, ha hecho una reforma, o sea, la hotline, ¿no? El número de teléfono que llamas para denunciar una violación de derechos humanos. Han hecho una reforma completa de eso, con muchos problemas, entre otras cosas, en la nueva lista de violaciones de derechos humanos, se decía que propagar ideología de género es una violación de derechos humanos. ¿Qué significaba eso? Que una familia o un estudiante podía llamar al ministerio y decir que estaba teniendo sus derechos violados por ideología de género, y la policía venía, identificaba al profesor, acusándolo de propagador de ideología de género. O sea, es policiamiento del género hecho por el Estado Nacional. Y hemos identificado al menos 2 casos en que profesores fueron llamados por la policía, siendo que una de ellas no era una profesora que hablaba solo de género. Ella era una profesora que sobre todo hablaba de historia de la esclavitud y racismo conectado con género, ¿no? Entonces, para mostrar que también el ataque a género abre en otras direcciones, ¿no? Y eso fue durante los 4 años del gobierno Bolsonaro. Lo que quiero, para terminar, decir es que, pero no fue solo eso. El gobierno Bolsonaro adoptó una política ultraneoliberal radical, ¿no? O sea, ha implementado medidas absolutamente extremadas en términos de política económica, con reducción de las jubilaciones al tiro, ¿no? Para empezar, reducción de las inversiones públicas en educación, sobre todo educación universitaria, dejó las universidades botadas sin plata, porque los ministros decían que no vamos a invertir en universidades que promueven la ideología de género. Ese es el argumento para desfinanciar las universidades públicas. Pero no solo eso, atacó los derechos indígenas de manera brutal, porque acabó con el sistema prácticamente de protección, que es la Fundación Nacional del Indígena. En la práctica liberó las áreas indígenas para invasiones de garimperos,
de lo que llamamos los grilleros, ¿no? Que es la gente que toma tierras. Lo que llevó, no sé si ustedes saben, a una situación de genocidio acá cercano de Colombia con el grupo de los Yanomamis, ¿no? Cuando terminó el gobierno Bolsonaro, los Yanomamis estaban en situación de genocidio, cercado de garimperos, ¿cómo se llaman ustedes? Las bateas, ¿no? Las minerías de batea. Los grupos estaban encerclados, todo estaba contaminado, había un nivel de enfermedad brutal, ¿no? El gobierno Bolsonaro fue negacionista con relación al cambio climático y sobre todo fue negacionista con relación a la pandemia. No quería implementar medidas de restricción durante la pandemia. Era contra las vacunas. Bolsonaro y sus hijos decían que las vacunas eran una invención de China para poner unos chips en los hombres brasileños que los iban a esterilizar. Usaban ese tipo de fantasía. Como resultado de eso, no sé si ustedes saben, era una política necropolítica, o sea, una política de destrucción eugénica. Porque claro, eso afectaba sobre todo a las poblaciones más vulnerables de las favelas, los indígenas, las poblaciones negras. Y en resultado de eso hemos tenido 700.000 muertes. Casi 1 millón de personas han muerto en Brasil de COVID. Hemos tenido el mayor número absoluto de mujeres embarazadas en el mundo que han muerto de COVID. Casi 300 mujeres embarazadas han muerto de COVID porque no han tenido la asistencia. Entonces, eso un poco para mostrar que la ideología de género con las nuevas viejas derechas nunca viene sola. Viene con todas esas otras estrategias y políticas estructurales absolutamente destructivas, no solo del derecho, de los derechos, pero también y de la democracia, como también del medio ambiente, de las poblaciones tradicionales, ¿no? Y un aspecto que creo que es importante mencionar en Colombia es que el clima del gobierno Bolsonaro también esa atmósfera, ¿no? Es una atmósfera que autoriza a gente que es contra género, gente que es racista, ¿no? A manifestarse, ¿no? Porque si el poder constituido hace todo eso, yo estoy autorizado a hacerlo. Entonces implicó seguramente un aumento de la violencia de género, más mujeres muertas, asesinadas, más personas LGBT asesinadas, ¿no? Y en el campo más religioso incentivó muchísimo lo que llamamos el racismo religioso. ¿Qué es el racismo religioso? Es el ataque de sectores religiosos, sobre todo evangélicos fundamentalistas, a las tradiciones espirituales afro-brasileñas y indígenas, ¿no? Es el periodo de la historia reciente de Brasil que más ataques se han hecho a los centros espirituales de tradición afro-brasileña, que son un montón en Brasil. Entonces, esos son todos los efectos de eso que estoy llamando el giro a la nueva ultraderecha, ¿no? Vamos las mujeres que ya amaneció, llegó la hora de barequear. Vamos las mujeres que ya amaneció, llegó la